abrazar a nuestros seres queridos, porque podemos comunicarnos. Gracias, Señor, porque podemos expresar, mi Dios, a ti nuestra alabanza, nuestras preocupaciones. Podemos expresar a ti, Señor, nuestros problemas y podemos encontrar paz en medio de la ansiedad, en medio de las dificultades. Podemos en ti, mi Dios, encontrar, mi Dios, la dirección que tanto necesitamos. Queremos, Dios, siempre, cada día enfocarnos en ti. Mi Dios, muchas veces le echamos la culpa a las circunstancias, a los demás, y al ir a tu palabra nos damos cuenta que somos nosotros los que debemos cambiar. Mi Señor, te pido tu bendición especial sobre los hermanos que han llegado en esta tarde, quienes en fe han llegado, quienes en fe se han levantado, han dejado sus quehaceres o el tiempo de descanso para invertirlo en algo que es para lo eterno, que es para lo que tú, Señor, nos vas a recompensar. Gracias, Señor, por traernos. Mi Dios, bendice a cada uno de los hermanos también que aún no han llegado, que vienen en camino. Cuídalos, protégelos como lo has hecho con nosotros. Así también tu bendición alcance a los hermanos que se van a conectar, a los que están pendientes, Señor, de esta transmisión, que también tienen un interés de aprender más de ti. Mi Señor, que lo que se enseñe, que las cosas que puedan ser traídas, Señor, en este lugar, tanto la alabanza, la adoración, todo este tiempo, las ofrendas, todo lo que hagamos, sea de corazón para ti, mi Dios, y que podamos, Señor, tener un corazón dispuesto a oír, a escuchar tu maravillosa voz. Mi Dios, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, y queremos pedirte tu bendición sobre esta reunión, donde te vamos a bendecir, donde vamos a oír de ti y aprender más en profundidad de lo que tú enseñas en tu palabra. Mi Dios, queremos comenzar en tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar y a bendecir el nombre del Señor con estos cánticos. Tú eres el Rey lleno de infinito poder. Tú eres el Rey todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantar un trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida
Declaramos eso, Señor, en esta. Quiero que sepas que te doy las gracias por lo que has hecho, Señor. Me levantaste y cambiaste mi vida. Tú me encontraste, Señor, levantando las manos. Todo mundo dando gloria, vamos. Todos a gritar alabanzas a Dios y cantar con todo tu amor. Dale toda gloria, digno es de honra. Oh, oh, oh. Quiero que sepas que te doy las gracias por lo que has hecho, Señor. Me levantaste y cambiaste mi vida. Tú me encontraste, Señor, levantando las manos. Todo mundo dando gloria, vamos. Todos a gritar alabanzas a Dios y cantar con todo tu amor. Dale toda gloria, digno es de honra. Oh, oh, oh. Todos a gritar alabanzas a Dios y cantar con todo tu amor. Dale toda gloria, digno es de honra. Oh, oh, oh. Si le amas, levanta tus manos al Rey. Si le amas, levanta tus manos al Rey. Si le amas, levanta tus manos al Rey. Dale gloria, dale gloria. Todos a gritar alabanzas a Dios y cantar con todo tu amor. Dale toda gloria, digno es de honra. Oh, oh, oh. Todos a gritar alabanzas a Dios y cantar con todo tu amor. Dale toda gloria, digno es de honra. Oh, oh, oh. Él es digno de recibir la gloria. Oremos y bendigamos al Señor. Eterno eres Dios soberano, incomparable. Tú eres el Dios poderoso que nos ayuda, que nos bendice, que trae a nosotros tus maravillosas bendiciones, que trae a nosotros tu guía, tu dirección. Gracias, gracias por todas las cosas que has hecho por nosotros. Eres nuestro Rey, eres el autor de nuestra vida, de nuestra salvación, de nuestra fe. Jesús, eres quien nos ha librado del mal, eres el que nos ha llevado a caminos derechos, que nos lleva de la mano a tu voluntad, a tu redil. Tú eres Jesús, nuestro buen pastor. Tú eres nuestro Señor y nos has dado una nueva esperanza. Nos has dado, mi Dios, paz. Nos has dado una verdadera paz que el mundo no puede dar. Bendito eres, Señor, porque nos has dado una revelación especial, que es conocer a tu Hijo Jesucristo y reconocer en nuestro corazón que te necesitamos. Reconocer que, mi Dios, sin ti nada somos. Mi Dios, que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo pueda cambiar, ir haciendo esos cambios, aquellas cosas que necesitamos sacar. Mi Dios, moldéanos conforme a tu imagen. Moldéanos, Dios, conforme a lo que tú quieres. Dice tu palabra que es de acuerdo al varón perfecto que es Jesús. Queremos ser como tú, Señor Jesús.
Queremos, mi Dios, seguir tus pasos, tus enseñanzas. Ver como tú, hablar como tú, pensar como tú, Señor. Pon en nosotros la mente de Cristo para que podamos proclamar tu verdad, podamos proclamar tu bondad, tu poder. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor, te bendecimos en este tiempo, con estas alabanzas, con esta adoración, mi Dios. Recíbela, mi Señor.
a tu nombre, Dios poderoso. Eres el que nos ha prometido una eternidad de estar contigo. Queremos, mi Dios, llegar a tu presencia. Queremos, Dios, pasar, mi Dios, al gozo, Señor, de entrar a tu reino poderoso, que donde tú, mi Dios, lo iluminarás todo. No habrá llanto ni temor, dolor, no habrán enfermedades. Todo lo llenarás tú. Gracias. Y la mayor bendición es estar contigo. Mi Señor, gracias por este tiempo de alabanza, de adoración que hemos tenido. Mi Dios, bendice este estudio bíblico, abre nuestro entendimiento, que tu palabra nos hable en nuestras vidas en esta tarde. Mi Dios, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, puede tomar asiento. Muy bien. Vamos a ver hoy día una de las siguientes visiones que tuvo Daniel. La vez anterior estuvimos viendo las 4 bestias y el Hijo del Hombre. Vimos que la última bestia era terrible, era la peor de todas. Pero finalmente venció el Señor y fue derrotado. Y hoy vamos a ver otra de estas visiones que tiene Daniel, específicamente en el capítulo 8, lo vamos a estar leyendo. Y aquí aparece la visión del carnero y el macho cabrío. No sé si usted sabía la diferencia entre estos dos animalitos, que a veces uno los confunde por los cuernos. Sabemos que ambos tienen cuernos, pero son distintos. Ahí vemos una representación de lo que pudo estar viendo Daniel. Él vio a un macho cabrío enfrentarse a un carnero. Y vamos a ver cómo es que sucede esto y cómo se desarrolla. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 8, ahí se puede ver un poco mejor la diferencia. Ahora, ese animalito que es como un chivo en realidad, no tiene un cuerno como el que aparece ahí. Los que conocen del sur, los que han tenido, es porque en la visión de Daniel ese animal tenía un cuerno grande y filudo. Ya no es que naturalmente lo tenga, sino que en la visión así se veía. ¿Se acuerda que la bestia tenía 10 cuernos y había un cuerno que se levantaba y tenía ojos de ser humano y también tenía boca que hablaba grandes cosas? Acá también. Vamos a leer entonces el capítulo completo para que tengamos una visión clara de esto. Voy a leer la versión NTV. Dice: durante el 3er año del reinado de Belsasar, aquí vuelve a mencionar un rey que ya había muerto o que ya había pasado. Yo, Daniel, tuve otra visión después de la que ya se me había aparecido. En esta visión me encontraba en la fortaleza de Susa, en la provincia de Elam, de pie junto al río Ulai. Cuando levanté los ojos, vi un carnero con 2 cuernos largos, de pie junto al río. Uno de los cuernos era más largo que el otro, a pesar de que le había crecido después. El carnero embestía todo lo que encontraba a su paso hacia el occidente, el norte y el sur. Nadie podía hacerle frente ni ayudar a sus víctimas. El carnero hacía lo que quería y se hizo muy poderoso. Mientras yo observaba, de pronto apareció un chivo desde el occidente y atravesó el campo con tanta rapidez que ni siquiera tocó la tierra. Ese chivo, que tenía un cuerno enorme entre los ojos, se dirigió hacia el carnero de 2 cuernos, que ya había visto parado junto al río, y se abalanzó con furia sobre él. El chivo atacó con violencia al carnero y le dio un golpe que le quebró ambos cuernos. El carnero quedó indefenso y el chivo lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo rescatar al carnero del poder del chivo. Bueno, en esta versión dice chivo, pero en el otro dice
macho cabrío. El chivo se hizo poderoso, pero cuando alcanzó el máximo de su poder, se quebró el enorme cuerno que tenía. En su lugar crecieron 4 cuernos prominentes que apuntaban hacia los 4 puntos cardinales. Luego de uno de los cuernos prominentes salió un cuerno pequeño cuyo poder creció en gran manera. Se extendía hacia el sur y hacia el oriente y hacia el glorioso territorio de Israel. Su poder llegó hasta los cielos, donde atacó al ejército de los cielos y arrojó a la tierra a alguno de los seres celestiales y a alguna de las estrellas y los pisoteó. Incluso desafió al comandante del ejército de los cielos, cancelando los sacrificios diarios que le ofrecían al comandante y destruyendo su templo. No se le permitió al ejército de los cielos responder a esa rebelión. Así que se detuvieron los sacrificios diarios y la verdad fue derrocada. El cuerno tuvo éxito en todo lo que hizo. Entonces oí a 2 seres santos que hablaban entre sí. Uno de ellos preguntó: ¿cuánto tiempo durarán los sucesos de esta visión? ¿Por cuánto tiempo la rebelión que causa profanación detendrá los sacrificios diarios? ¿Por cuánto tiempo pisotearán al templo y al ejército celestial? El otro le contestó: pasarán 2300 noches y mañanas, después el templo será restaurado. Mientras yo, Daniel, procuraba entender el significado de esta visión, alguien que se parecía a un hombre se paró frente a mí. Entonces oí una voz humana que exclamaba desde el río Ulai: Gabriel, dile a este hombre el significado de su visión. Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me aterré tanto que caí rostro en tierra. Hijo de hombre, me dijo, debes comprender que los sucesos que has visto en tu visión tienen que ver con el tiempo del fin. Mientras él hablaba, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Pero Gabriel, con un toque, me despertó y me ayudó a ponerme de pie. Entonces dijo: estoy aquí para explicarte lo que sucederá después en el tiempo de la ira. Lo que has visto pertenece al fin del tiempo. El carnero con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El chivo peludo representa al rey de Grecia y el cuerno enorme que tiene entre los ojos representa al primer rey del imperio griego. Los 4 cuernos prominentes que reemplazaron el cuerno enorme indican que el imperio griego se dividirá en 4 reinos, pero que ninguno de ellos será tan grande como el primero. Al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Será un maestro del engaño y se volverá arrogante. Destruirá a muchos de golpe. Hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Esta visión sobre las 2300 noches y mañanas es verdadera, pero ninguna de esas cosas sucederá sino hasta dentro de mucho tiempo, de modo que mantén esta visión en secreto. Entonces yo, Daniel, quedé abrumado y estuve enfermo durante varios días. Después me levanté y cumplí con mis deberes para con el rey. Sin embargo, la visión me dejó angustiado y no podía entenderla. Tenemos aquí entonces a Daniel que tiene esta visión de parte de Dios. Una visión terrible. Fíjese cómo quedó Daniel después de verla. Estuvo enfermo varios días. No sé si a usted le ha pasado que recibe una noticia y no puede dormir, al otro día amanece peor y a los días siguientes pensando. Y es algo parecido a lo que le sucedió a Daniel, pero en una mayor escala. Porque esto en sí, hermano, no era un sueño. No dice que él soñó, dice que tuvo una visión, él estaba despierto. Él estuvo desmayado en el piso y luego Gabriel lo levanta. Es porque en la presencia de Dios no podemos movernos, la humanidad ya no existe delante del Señor.
Y vemos cómo aparece en este caso, este carnero con poder, ¿cierto? El que aparece ahí. Aparece ahí gobernando, arrasando con todo. Pero luego aparece el otro. Pero dice que se movía tan rápido que pareciera que volara. Esa era la velocidad. Y dice que tenía un cuerno gigantesco. Perdón. ¿Y qué pasó finalmente? ¿Cuál de los dos venció? El chivo que tenía el cuerno. En ese caso, el que está ahí atacando. Y dice que lo pisoteó. Esta era una imagen vívida de lo que él había visto, porque en esa época ellos tenían claridad de los animales que se domesticaban o también los animales que servían para el ganado, ellos lo tenían muy claro. Y vemos esta visión que justamente en la primera parte se desarrolla y en la segunda parte de este capítulo se explica. Aquí tenemos un paralelo. ¿Se acuerdan que habíamos dividido, o en este caso Daniel divide su libro completo en dos partes? Y que la primera parte tiene un capítulo paralelo con el que sigue. En este caso son el capítulo 3 y el capítulo 8. Capítulo 3 y capítulo 8. En el capítulo 3 vemos que Nabucodonosor piensa que ningún Dios puede liberar a los judíos de su mano. Él se cree el superior de toda la tierra, de todo el universo. Lo que él dice se hace. Y luego les ordena que adoren al Dios de él. Nabucodonosor les ordena que adoraran a sus dioses. Luego los judíos lo desafían. En este caso, ¿quiénes lo desafiaron? Los amigos de Daniel. No vamos a adorar esa estatua que hiciste en tu honor. Y si morimos, vamos a morir. Y si el Señor nos libra, nos va a librar. Luego dice que ellos fueron librados del horno. Y finalmente, luego de que este hombre hiciera aspavientos de que él era el rey más poderoso, Dios muestra que puede librar. Dios es más poderoso que cualquier rey de esta tierra. Y que su ley prevalece. ¿Se acuerda de las leyes? La ley de Dios va a prevalecer por la de las leyes de este planeta, sea del país que sea. En el capítulo 8 vemos el carnero y el macho cabrío. Nadie puede escapar de su poder. Ambos ciertos símbolos de poder. Aquí tenemos claramente un punto del poder. Y ahí es donde debemos enfocarnos. ¿Quiénes tienen el poder en estos momentos? En la tierra. Los gobernantes, los líderes políticos, los reyes. Ya casi los reyes no tienen mucho poder, pero por protocolo se le hace caso a la reina Isabel, ¿cierto? Pero más subsúditos. La gente, por ejemplo, de sus países no le rinde obediencia si ella manda a hacer algo. Es por respeto. Otras personas que tienen poder son los artistas o millonarios, las personas millonarias, los empresarios. Porque hemos visto cómo tienen tanto poder que a ellos les da lo mismo la ley que haya, aunque sea contra ellos. Ellos la van a evadir igual, porque tienen mucho poder. Y si alguien los acusa frente a la justicia, ellos son capaces de librarse de eso. Entonces, ¿tienen poder? Sí, tienen poder. Un poder económico. También el poder del cuerno pequeño que suspende la adoración de los judíos a su Dios y que desafía su propia divinidad. Este carnero llegó a tal punto, no solamente de destruir o tratar de perjudicar al pueblo de Dios, sino que directamente se fue contra Dios, contra su adoración. Y si usted lee, ¿se acuerda de la lectura? Dice que incluso hizo una guerra contra el cielo y venció a algunos seres celestiales y lo hizo caer. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esa falta de respeto? ¿Es posible? Sí, porque el Señor dice que la maldad va a subir de tal manera
que ya no va a haber respeto por el Señor, por Dios. Hoy en día nos podemos encontrar a personas que no le tienen respeto a nada, ni a nadie. En el mundo vemos gente que no respeta las creencias de los demás, pero sí quieren que le respeten la de ellos. Y vemos entonces, hermanos, que aquí, en este caso, este carnero, ¿qué es lo que hace? Desafía directamente la divinidad de Dios, diciendo, tú no eres tan poderoso. Y hay gobiernos, hay políticos, hay hombres millonarios que desafían eso. Dicen, nosotros vamos a hacer que la ciencia avance de tal manera que vamos a ser superhombres, supermujeres. Y eso ya está en marcha, son planes obviamente a largo plazo, pero son planes al fin y al cabo. Modificar la genética. Hoy en día con el avance científico se puede identificar a temprano, rápidamente se puede ver si un bebé viene con alguna malformación. ¿Y qué es lo que se aplica ahí? El aborto. Entonces después el otro bebé viene sin ninguna malformación o sin ninguna discapacidad y ahí ese sí. ¿Se da cuenta? Entonces, finalmente, lo que se hace es tratar de ir modificando y todo eso es un plan de control. Lo que hablábamos la última vez era de que finalmente iba a haber un gobierno mundial para que ese imperio o ese reino tenga poder, tiene que ser a nivel mundial, si no, no se va a poder. Y va a tener poder para desafiar al pueblo de Dios, va a impedir que el pueblo de Dios alabe a su Dios. Y hermano, muchos gobiernos ateos, muchos gobiernos en la antigüedad, como los gobiernos comunistas como de China, la Unión Soviética, prohibieron terminantemente cualquier culto. Gobiernos ateos, no se sirve a nadie, a ningún Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Impedir el culto al Señor. Hoy en día nadie nos impide alabar a Dios y eso lo damos gracias a Él por la libertad que tenemos, pero no sabemos, hermano, el futuro. Que todos se pongan de acuerdo en que la religión es mala, puede ser. Y hermano, no porque la mayoría piense que eso es malo, va a ser malo. Hay mucha gente que cree que la religión es mala o que Dios es malo, pero no por eso es verdad. Entonces, este individuo que simboliza que va a ser más adelante el anticristo o la persona que va a estar dirigiendo el mal, literalmente, va a ir contra Dios. ¿Cómo vamos a poder identificarlo? Porque primero tiene mucho poder y segundo está contra Dios. O sea, si aparece un líder que tiene mucho poder pero está a favor de Dios y que la iglesia, lo más probable es que no sea. Finalmente el Señor vindica su santuario y su verdad. Finalmente, ¿quién gana? Dios. Eso nos debe dar paz y seguridad de que aunque veamos cosas terribles, Dios tiene todo bajo su control. Y de alguna manera Él está permitiendo que eso pase para Él demostrar qué es lo que hace el mundo corrompido en su libertad. Porque hermanos, si el Señor no nos diera libertad, nosotros le diríamos, Señor, nos destruiste sin nosotros hacer nada. Ni siquiera fuimos malos en ningún momento. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Nos deja. Para que después nos diga, tú lo hiciste. No pudiste hacerlo, sino que tú realmente lo hiciste. Lo mismo que con Satanás. Dios pudo haber derrotado o eliminado a Satanás antes que hiciera toda la maldad. ¿Pero por qué lo dejó? Porque para testimonio de todo el cielo y de toda la humanidad, de que Él le dio la oportunidad y Él igual lo hizo. Y ese ser, sabiendo que Dios ya lo sabía, es una tontera. Pero como estaba ahí mismo en la presencia de Dios, se creía igual. Porque Él dijo no iba a ser superior a Dios, sino ser igual a Dios. Vamos a continuar. En los versículos 15 y 16 dice: mientras yo, Daniel, procuraba entender el significado de esta visión, alguien que se parecía a un hombre se paró frente a mí. Entonces oí una voz humana que exclamaba desde el río Ulai: Gabriel, dile a este hombre el significado de su visión. ¿Qué apariencia tenía este ángel Gabriel? Como un ser humano. Era como un ser humano.
Hay gente que se imagina a los ángeles quizás con alas o gigantescos o como una luz simplemente, pero este era como una persona, era un varón, decía. ¿Y quién era? Gabriel, un ángel mensajero. Fue el mismo ángel que le dio la noticia a María, ¿se acuerdan? Y también el mismo que le dio la noticia a Zacarías, de que iba a tener un hijo y iba a ser Juan el Bautista. Era un ángel mensajero. Entonces aparece Gabriel con la explicación de la visión. Lo primero es que el carnero, ¿a quién representa? ¿A qué imperio? Al imperio medo-persa. Y el macho cabrío es Grecia. El gran cuerno del macho cabrío es Alejandro Magno. ¿Alguno conoce a Alejandro Magno? Todos somos jóvenes, nunca lo conocimos, así. Pero por la historia, a no ser que conociera a alguien que se llama Alejandro. Bueno, Alejandro Magno, él gobernó durante el 356 y el 323 antes de Cristo. Quien fue un genio militar, discípulo de Aristóteles, autor de una serie de conquistas que lo llevaron a gobernar un vasto imperio que abarcó desde Grecia hasta la India, incluido Babilonia. Él arrasó con todo. O sea, ¿quién acabó con el imperio medo-persa? El chico Alejandro Magno. Apareció Alejandro Magno. ¿Usted sabe lo que significa Magno? Significa grande. También se traduce Alejandro el Grande. O sea, si Nabucodonosor tenía un imperio gigantesco, Nabucodonosor quedó chico al lado de... porque era desde Grecia hasta la India. Bueno, no puse un mapa, pero realmente usted coloca ahí en el buscador imperio de Alejandro Magno, es una cuestión increíble. El macho cabrío que derrota al carnero sucedió en la batalla de Isos, en el 333 a.C., cuando Alejandro derrotó a los ejércitos de Darío III. O sea, en Isos, en ese año, finalmente, ¿qué es lo que pasó? Todo este imperio babilónico, Medo-Persia, ¿qué es lo que pasó? Fue derrotado por este hombre. Obviamente está todo dentro de la voluntad de Dios, ya Dios lo sabía. Y Dios le reveló eso a su hijo viviendo en esa misma tierra. Alejandro murió en Babilonia en el palacio de Nabucodonosor. Yo creo que Nabucodonosor jamás pudo haber imaginado que un hombre nada que ver con su dinastía ni con su pueblo iba a estar ahí relajado. Entonces Alejandro murió 10 años más tarde de esa conquista, murió a los 38 años y en el apogeo de su poder, quizás sin saber que un hombre en esa misma ciudad había escrito una profecía sobre él casi 300 años antes. Tras 40 años de lucha por el trono entre los sátrapas, una vez que murió Alejandro el Grande, los sátrapas se empezaron a matar entre ellos para ver quién se quedaba con el trono. Naturalmente, por algo impresionante, cualquiera daría su vida por ese trono. Entonces pasaron 40 años de lucha entre ellos. Finalmente el reino se dividió en 4 partes. Casandro gobernó Macedonia y Grecia, Lisímaco gobernó Tracia y Asia Menor, Seleuco gobernó el norte de Siria y Ptolomeo el sur de Siria, Palestina y Egipto. ¿Les suena conocido el último? ¿Qué gobernó Ptolomeo? Siria, Palestina y Egipto. Palestina es porque ahí estaba todo el sector donde está Jerusalén. Y justamente Jesús nació en Palestina, cuando era gobernado por el Imperio Romano. Muchos años después, naturalmente. Entonces vemos como un imperio que al principio parecía inderrocable, como el de Nabucodonosor, como el de Darío, como el de Ciro, todo eso finalmente es derrotado. Y Dios le reveló todo eso a un hombre que estaba ahí, que era su hijo y que oraba 3 veces al día hacia Jerusalén. El cuerno pequeño
Daniel dice que un cuerno pequeño vino a reemplazar a los 4 cuernos anteriores del macho cabrío. Este cuerno pequeño profanó el templo y no puede ser otro que el rey Seleucida Antíoco IV, quien reinó entre el 223 y el 187 a.C. Este Antíoco era malo, del verbo malo, con mayúscula malo. Era uno de los más malos. Este rey tomó el control de Jerusalén, la ciudad natal de Daniel. Las atrocidades que cometió allí en contra del pueblo judío fueron horribles, tanto que aparecen las fuentes rabínicas como Hashará, o sea, Harashá, que significa el inicuo. O sea, a él no lo nombran por su nombre antiguo, sino le dicen el inicuo. ¿Usted sabe lo que significa inicuo? Una persona sucia, malvada, que es perverso. Y vemos que este hombre tomó el poder y arrasó con el centro de adoración de los judíos, que era Jerusalén. Y vemos cómo esta profecía de este carnero que va arrasando y luego finalmente termina con la adoración del templo, fue algo histórico y algo que sucedió. Naturalmente sucedió después de que Daniel falleciera, entonces él nunca se enteró y vio esos sucesos. Pero nosotros sí. Usted y yo, cualquiera de nosotros puede buscar en la historia y puede ver cómo eso se fue cumpliendo al pie de la letra. Y es por eso muchos historiadores no pueden entender cómo un libro de la Biblia que fue escrito cientos de años antes de los hechos que describe, lo hace con tanta certeza, con tanto detalle. Y lo hace de una manera poética e incluso figurada con estos animales. ¿Ya? Porque no es que hayan o existen realmente todo, también es una visión de lo que va a suceder. Y eso es lo que dice el ángel, lo que va a suceder en el futuro. Entonces vemos, hermanos, cómo estos hombres malvados, lejos de servir al Señor, finalmente, aunque no lo quisieran, servían a Dios porque estaba dentro del plan divino. Todo estaba dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Porque años después iba a aparecer el Mesías en ese lugar. Vamos a avanzar. El futuro y más allá. En el versículo 17, vamos a leerlo nuevamente, dice: Cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me aterroricé, tanto que caí rostro en tierra. Hijo de hombre, me dijo, debes aprender que los sucesos que has visto en tu visión tienen que ver con el tiempo del fin. O sea, no van a suceder ahora, luego. No solo era una visión para el futuro cercano, sino para los tiempos finales. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si usted ve que esta profecía se cumplió en esa época de este hombre Antíoco IV, y aquí dice que es para los tiempos finales, y esos tiempos todavía no ocurren, es porque algo así, o lo que dice ahí, va a pasar. ¿Y algo bueno o algo malo? Claramente es algo malo. Porque va a venir un gobierno que va a tener mucho poder, va a detener la adoración del Señor e incluso va a desafiar a Dios mismo. Pero finalmente Dios mismo lo va a derrotar. Pero eso está por venir, eso no ha ocurrido. ¿O sí? ¿Usted lo dice? No ha ocurrido. Y va a ocurrir. Por eso, hermanos, Daniel quedó tan mal. Porque es algo que va a ocurrir y que uno, ni usted, ni yo, ni toda la iglesia unida va a poder impedir que suceda. Porque ya está escrito. ¿Cómo es posible que esos acontecimientos del pasado puedan repetirse en el futuro? La respuesta es sin duda la figura de Antíoco y los horrores que cometió. Son una forma simbólica de lo que ocurrirá. Por lo tanto, este emperador y sus acciones son un prototipo o un modelo del pensamiento futuro. Y es importante que seamos conscientes de esas tendencias en nuestros días. Hay tendencias
a acumular el poder, hay tendencias a ir contra Dios, contra la religión o contra la Biblia. Y hermanos, hay muchos cristianos que lamentablemente caen en el error de forma de ser ilusos. Los gobiernos dicen, va a haber más libertad, todo. Si hacemos todo lo que estas corrientes nuevas, vamos a vivir todo en un mundo feliz. Y eso no es así. No podemos caer en la mentira del diablo, porque Dios nos dice que de aquí en adelante todo va a ser peor. O sea, la maldad va a ir en aumento y va a llegar hasta su colmo. Como en los tiempos de Noé, la maldad, Dios dijo, hasta aquí nomás, no pueden seguir. Igual que en los tiempos de Noé, va a ser la maldad tan grande que Dios va a decir, se acabó el tiempo. Y hermanos, al igual que los astrofotógrafos, son personas que se dedican a sacar fotos en alta definición de los astros o de las galaxias. No sé si usted ha visto imágenes de los planetas, imágenes de la Vía Láctea, imágenes que sacan satélites. Hay satélites que andan dando vueltas, que sacan acerca de galaxias que están lejanas a la Tierra o de distintos soles que hay. Y uno los puede ver, tiene distintos colores. Pero ¿cómo los podemos ver? Porque ellos sacan varias fotografías y luego digitalmente las comienzan a unir. Pueden sacar 3 o 4 fotografías y esas la unen y hacen una imagen y nosotros quedamos impresionados. Entonces, al igual que estas personas, las visiones de Daniel nos presentan imágenes separadas que al juntarlas muestran una idea general de todo. Tenemos la visión de las 4 bestias del Hijo del Hombre. ¿Y ahora qué tenemos? La visión del macho cabrío, ¿cierto? De este carnero. ¿Y qué nos muestran todas estas visiones? Una sola cosa. Que va a venir un gobierno, que va a venir una fuerza que va a ser contraria a la voluntad de Dios, que va a tener un poder económico, un poder político, donde nos van a obligar a hacer ciertas cosas, si no nos vamos a ir presos o incluso perder la vida legalmente, y nosotros no vamos a poder hacer frente a eso. Pero en todas las visiones, finalmente, ¿quién es el vencedor? Nuestro Dios. Así que eso es bueno. Bien. Antíoco IV impulsó fuertemente la cultura y la religión griega en todo el imperio. Es la famosa llamada cultura helénica. De ahí vienen los griegos. ¿Usted sabía eso? Ellos impulsaron eso en todo el imperio. Todo el imperio. ¿Quiénes guiaban la religión? Los griegos. El estilo de vida griego resultaba muy atractivo, pero estaban muy lejos de los mandamientos de la ley de Moisés, por lo que daban rienda suelta a sus impulsos y deseos. Cada uno de sus dioses representaba sus deseos, el ego, el hedonismo, el decir yo soy lo mejor, la fertilidad, la sensualidad, tantas cosas que ellos tenían como dioses y ellos decían, haz lo que te plazca hacer. Un grupo de líderes judíos encabezados por el mismo sumo sacerdote Jasón, en esa época, cuando estaba gobernando Antíoco IV, aún habían sacerdotes que se dedicaban al Señor, pero este grupo de judíos tenía un líder que era Jasón, este sumo sacerdote, quien abandonó la creencia de que sus escrituras, en este caso el Antiguo Testamento, era la verdadera revelación de Dios. ¿Y qué hizo que ellos se entregaran ahora a esas religiones y a esas creencias y ritos de dioses paganos? Entonces la religión oficial era prácticamente hacer lo que ellos les plazca, pero también les impedían hacer otra cosa, que era adorar a su propio Dios. ¿Cómo lo sabemos? Y fue justamente en esa época donde no hay una escritura en la Biblia que nos diga cómo fue.
porque hay desde el destierro, desde los últimos profetas que salen ahí en la palabra de Dios, Malaquías. ¿Usted sabe cuánto tiempo hay entre Malaquías y Mateo cuando aparece recién Juan el Bautista proclamando a Jesús? 400 años. No es que se haya borrado la historia está, pero está en libros que no son canónicos, como por ejemplo Macabeos. Es un libro que es judío y que habla acerca de la cultura judía en esa época. ¿Y qué habla ahí? De que ese rey, Antíoco, se llamó a sí mismo Epifanes, así como una especie de Dios. Yo soy Dios. Y hubo un levantamiento, Macabeo. Este hombre valiente se levantó, ¿y qué es lo que hizo? Tomó Jerusalén y recuperó Jerusalén. Imagínense, un imperio tremendo, gigantesco, y ellos se propusieron no derrotar todo el imperio, sino rescatar nuestra ciudad, lo que nosotros somos, que es Jerusalén, y lo lograron. Ahora, no puse toda esa historia porque si no se va a alargar mucho, pero era más que nada para que ustedes lo tengan claro. Entonces, en ese tiempo en que este hombre llega a gobernar, él detiene totalmente la adoración a Dios en el templo. Ya no se adora más a Dios en el templo de Dios. O sea, ¿se cumplió lo que había profetizado Daniel? Sí. Luego se vuelve a instaurar. Hoy tenemos una versión cristianizada del helenismo. El helenismo podríamos resumirlo a decir, haz lo que bien te plazca. Si te hace sentir bien, está bien, no hay problema. ¿Y cuál es esa? Que tenemos a un Jesús reconfortante, un Jesús bueno, que solamente me hace sentir bien, que no me dice lo malo. Yo siempre soy bueno, Jesús viene y siempre me abraza. Nunca me va a decir cuando estoy en un error, no, porque ese es un Jesús malo y no es ese Jesús que yo creo. También con una cruz intranscendente. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que Jesús morir en una cruz si yo no he pecado, yo soy bueno y el Señor me encuentra que yo soy bueno también? Su reino es de otro mundo. Entonces aquí no es necesario vivirlo. Se da cuenta que comienzan a relativizar todo. Desea que solo seamos felices y nos perdona de pecados abstractos. O sea, el pecado no es tan así, o sea, no es tan malo. Tranquilo, todos pecamos. ¿Sabe, hermano? Una cosa es reconocer que somos pecadores y que en algún momento vamos a seguir cayendo, sí. Pero otra cosa es entregarnos, es decir, ya no hay caso, entreguémonos al pecado. Si usted va a una persona y dice, ¿sabe qué? No puedo luchar con este pecado, usted le dice, te entiendo, pero eso no es correcto y debes luchar contra eso. El pecado tú no lo debes permitir en tu vida. Eso es lo que debe ser un verdadero cristiano. Pero uno con una corriente helenista le diría, tranquilo, yo también caigo. Todo bien, no tengo por qué juzgarte. Y al final, ¿qué pasa? Ese pecado se consolida en vez de ser sacado de la vida del cristiano, del creyente. Le quitamos la culpa, algo que el Señor ocupa para que nosotros volvamos a Él. Porque si no sintiéramos aquella culpa de decir, Señor, he pecado, no volveríamos al Señor. Pero si es una culpa excesiva, también al Señor no le agrada, porque si es demasiado no vamos a volver al Señor por temor. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Debemos estar firmes contra el pecado. De hecho, el Señor Jesús, a los que perdonó sus pecados, les decía que lo siguieran a Él o fueran a donde el sacerdote y siguieran cumpliendo con lo que establecía la palabra. A esa misma mujer que fue encontrada en adulterio, el otro lo dejaron libre, ¿cierto? Porque para caer en adulterio me imagino que había un hombre también. Lo dejaron libre, pero a esa mujer Jesús le dijo, no peques más. Entonces, nuestra postura como hijo de Dios debe ser contra el pecado siempre. No ablandarlo, no, el pecado es así. Pero sí debemos orar y ayudar a la persona a seguir adelante, es verdad. Entonces, esta corriente hasta el día de hoy sigue viva entre medio de las iglesias cuando a veces se predica un evangelio light. Ven a Cristo y se te solucionarán todos los problemas. ¿No tienes trabajo? Ven, nosotros oramos por ti y Dios te va a dar un trabajo.
Esa es una oferta que nosotros no sabemos si Dios la va a cumplir o no, pero se la ofrecemos. Solo Dios lo puede hacer. Nosotros no. No somos vendedores. La iglesia no es una empresa que usted invierte y después recibe el doble, así como una ganancia. No, no es así. Nosotros como iglesia, yo me acuerdo, era pequeño y se evangelizó por años. Por años se evangelizó aquí el sector. Fuimos a unas plazas que están ahí en Sofía Edman, no me acuerdo cómo se llama esa otra calle. Y evangelizábamos todos los fines de semana, los días miércoles íbamos. Y parecía que no venía nadie. Pero finalmente estábamos sirviendo al Señor. Uno da la semilla, la siembra. Y el Señor da el crecimiento. Dice la Biblia que el Señor añade cada día a los que habrían de ser salvos. Lamentablemente hasta el día de hoy, unos cristianos que andan de iglesia en iglesia, no, es que el pastor predica muy, muy fuerte, da muchos palos, o la pastora pega muchos palos, así que no voy a venir más. Voy a ir a otra donde todos me encuentren bueno. Y es la misma cultura helenista de decir que hagas lo que a ti te plazca. La ley de Moisés es muy fea. Te dice que no adulteres, te dice que no adores dioses paganos, no robes, igual puedes robar, y así. Se dan cuenta que esa cultura es totalmente contraria. Y hoy en día se está replicando. Dios manifestado. Casi 2 siglos más tarde, el príncipe de los príncipes estaba en Jerusalén caminando por los recintos del templo en la columna de Salomón. ¿Usted sabe quién es el príncipe de los príncipes? Es Jesús. En el mismo lugar donde Antíoco se hacía llamar Epifanes, Dios manifestado. O sea, él se creía Dios. ¿Se acuerda otro rey que se creía Dios? Nabucodonosor. Todo en la misma línea. Yo soy Dios. Más atrás, Faraón. Yo soy un Dios, el Dios Faraón, y tu Dios Moisés, ¿cómo se llama? No lo conozco. En las reuniones de dioses nunca lo he visto. Para invitarlo a tomar once. No. Este hombre se hizo llamar Epifanes como Dios manifestado. Jesús les decía a los líderes judíos, yo y el Padre, uno somos. Y ellos, hermanos, lo entendieron clarito. Nadie les explicó a los fariseos. Dijeron, este hombre está blasfemando porque literalmente está diciendo que Él es Dios. Ellos decidieron que eso era una blasfemia. Quisieron apedrearlo, pero no pudieron porque dice la Biblia que Él pasó en medio de ellos y se fue. En un día futuro, otro hombre estará presente en el mismo lugar donde Antíoco y donde Jesús proclamaron quiénes eran, pero solo uno era el verdadero, que era el Señor Jesús. En el futuro, este personaje va a afirmar ser el Señor supremo del universo. Será el desafío humano hacia el Creador. Parecerá que finalmente el hombre triunfó sobre Dios, pero al fin será destruido. O sea, Dios lo va a dejar ganar hasta incluso que pareciera que le ganó a Dios. Es como que Dios le dijera, déjenlo. Y de repente, ¡pum!, va a caer derrotado. Eso es una obra maestra que va a hacer el Señor. ¿Hasta qué punto se puede alzar el ser humano a decir, yo a ti te desafío, Dios? Y Dios, ok, te voy a dejar todo el tiempo que tú quieras. Es como cuando el papá o la mamá dejan que el niño haga el berrinche hasta que ya no da más. Ok, aquí se acabó y viene el castigo y el niño se queda ahí calladito. O gritando, no sé, pero finalmente Dios establece su castigo final. Y qué maravilloso es tener a un Dios que Él es el Rey soberano, que es el príncipe de los príncipes, nuestro Señor Jesucristo. La ideología antidios. ¿Qué debemos aprender de todo esto, hermanos? La imposición por la fuerza de una religión pagana, la profanación de los lugares sagrados y el consecuente derramamiento de sangre debido a la resistencia, en cierto modo, nos parece muy distante,
especialmente en nuestro entorno. Pero esto no ha terminado. A nosotros quizás nos parece lejos, sobre todo cuando los candidatos nos dicen, no, la libertad religiosa no está en duda. Entonces tenemos por lo menos 4 años más de tranquilidad, después va a llegar otro. Todos quieren estar bien con todos. Y hermanos, no sé si en Canadá, me parece que en Canadá un pastor estaba al aire libre en un lugar donde había un lago y él estaba bautizando nuevos creyentes. Y llegaron un grupo de personas simpatizantes del lobby gay o de los homosexuales, comenzaron a protestar y comenzaron a hacer show contra ese pastor, impidiendo esa práctica. Y yo lo encontré terrible, que ellos con insultos, con megáfonos, él estaba orando por los hermanos y ellos gritando al lado, y eso es realmente una falta de respeto. Y Canadá se dice ser un país desarrollado, ¿no? Entonces, algo que jamás pensamos, una falta de respeto tal. Y ese pastor jamás los insultó, jamás fue contra ellos, simplemente le estaba bautizando a su gente. Lamentablemente, la gente que estaba alrededor miraba nomás y finalmente, gracias a Dios, la policía tuvo que sacar a esa gente. Y este pastor pudo seguir adelante. Pero vemos solamente algunos atisbos de lo que se viene, de no permitir que se alabe a Dios de forma pública. Como le decía, haz tus ritos, haz tus reuniones allá dentro de tu iglesia encerrado, a nosotros acá no nos molestes. Ese es como el pensamiento del mundo. Pero nosotros no debemos dejar que eso sea así. Muchos gobiernos han prohibido la enseñanza de la religión en sus escuelas con el fin de evitar genocidios a base de las creencias. Y justamente imponen enseñar el ateísmo, el que con mayor razón debería ser prohibido a causa de los horrores que ha provocado. O sea, si quieren sacar la religión, deberían sacar el ateísmo también. Porque podríamos decir que en nombre de Dios es verdad, muchos líderes cometiendo graves errores en nombre de Dios hicieron masacres. Dios nunca les mandó a hacer eso. Y otros hombres, ateos como le había mencionado estos gobiernos, también derramaron sangre sin temor de Dios. Finalmente, le voy a dar como una muestra. Hace como 2 años se hizo un debate en Estados Unidos donde habían 2 ateos y 2 teístas o creyentes. Esto es muy común en Estados Unidos, quizá acá en Latinoamérica no es muy común. Ahora de a poco se ha ido masificando, pero en Estados Unidos es muy común esto de los debates. Y Sam Harris, un ateo reconocido, señaló lo siguiente en un debate. Mira lo que dijo este hombre. Algunas propuestas son tan peligrosas que puede ser ético matar a las personas que creen en ellas. O sea, si alguien cree algo que es incorrecto, nosotros podríamos estar calificados para matarlo porque cree eso. ¿Se da cuenta hasta qué punto llega ese pensamiento del ateísmo? Un cristiano jamás va a decir eso, ¿o sí? Los que no creen en Dios merecen la muerte. Obviamente que un cristiano nuevo podría pensar eso, pero no un hijo de Dios verdadero. Podríamos preguntarnos entonces si al final los nuevos ateos tendrán autoridad de decidir cuáles son esas proposiciones peligrosas, o sea, qué es lo que ellos piensan que es peligroso. ¿Y quién ejecutará la sentencia? En ese caso, ¿qué desgracia será si llegaran a obtener el poder político? Sombras de la bestia. Las visiones de Daniel resultan más creíbles que nunca, porque justamente Daniel dijo que iba a suceder eso. Yo les había contado, hermanos, que hay mucha gente que está a punto de creer en Cristo por lo que está viendo a su alrededor, porque saben que la Biblia lo ha profetizado y está ocurriendo. Y un famoso, un artista, locutor de radio en Argentina, que se llama Emmanuel Danán, este hombre se entrevistó con un cristiano y el cristiano le dijo, ¿y por qué no crees en Dios? Si tú estás en contra del aborto, estás en contra del matrimonio igualitario, como se llama ahora, estás como en la línea de los creyentes, pero él no cree en Dios, él es ateo, se considera ateo. ¿Qué te falta? Y él dice,
Lo único que falta es que a mí me obliguen en este mundo a creer eso, y cuando me obliguen yo voy a decir, la Biblia tiene razón, ya voy a creer en Dios, porque la Biblia dice que eso va a pasar y ya veo que va a pasar. O sea, ese hombre está a punto de creer en todo lo que dice la Biblia, simplemente por todo lo que está ocurriendo, la persecución que hay. Usted dice, no estoy de acuerdo, y le empiezan a tirar piedras, lo insultan, lo amenazan, y eso pasa. Por eso muchos tenemos temor de dar nuestra opinión, pero debemos confiar en el Señor, de que Él es grande y que Él nos va a librar de todo. Hermanos, espero que sean de bendición este estudio, que vamos a sacar provecho. A veces quedan más dudas que respuestas, pero es así, es así. Y lo mejor es preguntarle al Señor y pedirle sabiduría, para que Él nos revele nuestras vidas y el futuro. Les invito, hermanos, a orar y a darle gracias al Señor. Mi Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias por Daniel, tu siervo, que tú lo usaste, Señor, para declarar el futuro, lo que sucedió, mi Dios, con esos gobernantes que atacaron, que destruyeron muchas veces tu pueblo, que impidieron la adoración. Y hoy en día podemos ver a tifos de lo mismo, donde hay mucha gente que no le parece, que no le gusta que hablemos de Dios, que te adoremos. Mi Dios, muchos líderes están favoreciendo leyes o situaciones contrarias a tu palabra, lo que tú nos enseñas. Hoy en día nuestro país también se ha inclinado hacia esas cosas que tú, mi Dios, aborreces. Y como hijos de Dios, como hijos tuyos, no nos queda más que orar por nuestro país, pedir por tu misericordia y que tú nos libres, Señor, de caer en el error. Mi Dios, que es cosa distinta de juzgar a aquellas personas, ya que eso lo harás tú. Nosotros simplemente debemos decirles la verdad. Y dentro del amor, el amor verdadero está en decir la verdad cuando están equivocados. Mi Dios, danos la valentía, danos la gracia y danos, Señor, la firmeza para que nuestros valores, nuestros fundamentos cristianos se mantengan firmes hasta el fin y que no cambiemos de opinión respecto a lo que creen las masas, lo que cree la sociedad. Mi Dios, danos de tu gracia y de tu sabiduría. Guía a nuestro país, guía a nuestras vidas. Padre, te pido tu bendición también sobre esta ofrenda que vamos a entregar. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú nos has provisto, tú nos has dado lo necesario y aún más. Mi Dios, te lo pedimos, te lo agradecemos por este tiempo especial. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar al Señor mientras vamos a recoger la ofrenda. Y cantamos. Vengo
Jesucristo es nuestro Rey. Mi Dios, te damos las gracias. Gracias por traernos, gracias por esta reunión desde el principio hasta el final. Tú nos has acompañado, nos has enseñado. Mi Dios, bendice a cada uno ahora al regreso de nuestros hogares. Cuídanos, bendice a nuestras familias. Bendice, Señor, a tu pueblo. Gracias, Señor, por el día de mañana. Gracias porque tú nos das descanso. Mi Dios, porque tú renuevas nuestras fuerzas. Mi Dios, que tu bendición repose sobre tu pueblo, sobre aquellos hermanos que estuvieron ahí conectados también. Gracias por esta señal. Te lo agradecemos, Señor. Te entregamos nuestra vida y nuestro corazón. Ahora nos despedimos, mi Dios, y deseamos irnos con tu bendición. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga.